Hola, en este tutorial vamos a ver cómo hacer esta composición con una casita de hadas en miniatura y la estructura de cartón y alambre. Después le meteremos luz para hacer un efecto más mágico. Vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo la base. Para eso vamos a cortar sobre un cartón de unos 18 o 20 centímetros, dependiendo de la casita que vayas a usar. Vamos a cortar varias capas para hacerlo más alto. Yo voy a usar como 5 o 6, más o menos así. Las vamos a ir pegando con silicona caliente. Todo lo alto que queráis. Yo creo que así es suficiente. Y ahora, para instalarle la luz que va a ir por el arco, voy a usar esta luz de LED. Es una tira de alambre que se acopla muy bien porque además no pesa. Marcamos donde va a ir colocada y ahí iría el agujero por donde lo vamos a pasar, que también lo vamos a marcar. Vamos a ir recortando capas hasta que nos encaje. Si usáis otro tipo de luz, pues hacéis lo mismo, vais cortando y adaptándolo al tamaño. Esta es bastante fina, entonces con 3 me va a valer. Como todavía sobresale un poco, pues le quitamos otra. Y ahora ya encajaría. Vamos a hacer el agujero por donde vamos a pasar la tira de LED. Y simplemente con una tijera pues taladramos toda la base. Al girar se va a quedar hecho el agujero. Comprueba que la tira de LED entra sin problema. Y ya lo tendríamos. De momento no vamos a colocar la luz, la vamos a colocar después, cuando coloquemos las ramas. Ahora vamos a hacer el arco. Voy a usar este alambre. En realidad podéis usar cualquiera que tengáis. Este es grueso y es bastante flexible, se trabaja muy bien y es lo suficientemente resistente como para sujetar luego las ramas. Entonces puedes hacer el arco calculándolo así, poniéndolo encima sin más, y lo cortas un poco más largo para poder hacer la base, que es la que vamos a pegar. Yo voy a usar 2 y las voy a entrelazar para que sean más resistentes. Si el alambre es más fino, pues puedes usar más. Gíralo para hacer la base. Si haces una base redonda, que va a ser mucho más firme, y es la que pegaremos ahora, y lo voy a entrelazar sin más. Para pegarlo a la base, recuerda que tiene que estar lo más cerca del agujero que hemos hecho. Lo vamos a sellar con silicona, echa bastante cantidad para que sujete bien. Además, como eso luego va a ir cubierto por la pasta que vamos a hacer, no hay problema. Cuanto más firme, mejor, sin tapar el agujero. Y ahora lo puedes colocar o bien un poco más torcido o bien pegado en el otro lado para que quede como un arco. Ahora, para decorarlo voy a usar estas ramas, que como hubo tormenta y se cayeron, no están demasiado secas, por lo que son flexibles. Lo vamos a ir entrelazando en el alambre poco a poco. Por ejemplo, esta podría ser una. Y con silicona lo pegamos a la base. Aunque le podéis dar más puntos de silicona si queréis. Ves cortando y adaptando todas las ramas y entrelazándolas.
Si queréis hacer esta decoración haciendo las ramas de arcilla, con pasta de modelar como hemos hecho otras veces, también podéis. Yo he elegido elementos naturales, pero podéis hacerlo como más os guste. Yo voy a añadirle ramas, musgo y flores artificiales. Ves añadiendo silicona. Ya os digo, de momento solo le voy a dar en la base, pero le podéis echar varios puntos de silicona como más os guste. Espera bien a que enfríe para que no se despegue. Puedes ir pegando varias y luego ya solo sería entrelazarlas. Y ya solo sería ir añadiendo hasta conseguir el grosor que te guste. Recuerda hacerlo por los dos lados, así vas tapando en los alambres. Ahora encima de las ramas sí que le vamos a poner la luz, porque si la pusiéramos la luz en el alambre taparía demasiado. Y como queremos que se vea, primero ponemos las ramas y ahora ya entrelazamos la luz. Vamos a colocarla. Ponemos un poco de cinta adhesiva para que no se mueva. Y hacemos lo mismo con el cable. Y ahora la luz, enciéndela para ir viendo el efecto y solo sería ir acoplándola como más te guste, procurando que se vea lo máximo posible. La estructura, como es más fuerte de lo que parece, aguanta. El alambre para pegarlo a las ramas utiliza un poco de silicona caliente, que no pasa nada. Y ahora el alambre que se ve, lo que vamos a hacer es cubrirlo con musgo, para disimularlo lo máximo posible. Vamos a ir enrollando hasta el extremo. Por ejemplo, ahí nos va a ayudar a sujetar las ramas que hemos enrollado. Y ahora voy a usar este tipo de flores secas que tengo. Estas de plástico, tengo este tipo de flor blanca que la voy a deshacer y estas moradas. Pero podéis usar la que tengáis o flores secas si tenéis, o las podéis hacer como hemos hecho en otros trabajos. Estas son fáciles porque solo es recortar, ir pegando donde más te guste. Como es plástico es bastante sencillo de trabajar. Esta, como es muy grande, la voy a cortar y voy a usar los tallos blancos para darle un toque de color. Va a contrastar con el resto. Voy a empezar poniendo las hojas, lo mismo, con un poco de silicona en la base, y las vamos a ir poniendo desde abajo, todo alrededor de las ramas. Incluso en la parte central también podéis ir arriba. Ahora, para seguir, vamos a hacer la pasta para cubrir el suelo y las ramas con el verde. Si pegas el musgo lo primero que hago es separarlo, pero si lo pegas con silicona, mira, el problema es que se suelen caer trozos. Entonces, como hicimos esta, que veis, no se cae nada, porque hicimos una pasta, si os acordáis, no sé si habéis visto el vídeo, pues vamos a hacer la misma. En un recipiente puedes usar o bien pegamento escolar de este transparente, o bien pegamento para madera, cola blanca,
o cola de carpintero. Yo lo voy a hacer con esto. Echas en un recipiente la cola de carpintero y el musgo lo cortas en trozos para que sea más manejable. Lo remueves bien y tiene que quedar una textura untuosa. Así, que lo cojas con la espátula y no se caiga. Si os queda demasiado pastoso le podéis echar un poquito de agua, porque depende del pegamento, a veces es más pegajoso que otros. Para que sea más fácil vamos a darle cola blanca en la base y ya vamos a ir aplicando con la espátula para cubrir toda la superficie. Esto, aunque lo veáis así blanquecino, luego una vez que seca se queda transparente el pegamento y se queda la superficie verde, se va a quedar igual. Vamos a cubrir todo. No os olvidéis de los laterales porque se ve el cartón. Yo os recomiendo una espátula, un cuchillo, algo que tengáis. Pero una espátula viene muy bien, se hace muy fácil. Vamos dando pegamento, aunque el pegamento, si no lo queréis dar, a ver, necesario no es, pero facilita mucho que se adhiera. Que si no en el cartón igual resbala un poco y es más complicado. Es mejor echar un poco. Vamos a dejar sin cubrir el espacio donde va la casita para pegarla después. Y vamos a terminar de decorar con el musgo, con la pasta que hemos hecho, que en este caso lo voy a dar con la mano, porque para dar trocitos pequeños por las ramas me es más fácil. Podéis hacer lo mismo, echas un poco de cola blanca y lo pegas con la mano. Puedes aprovechar para tapar trozos de alambre que se vean demasiado. Le puedes hacer relieve. Yo voy a tapar bien la base para que no se vea todo lo que hemos pegado. Y ahora vamos a pegarle alguna piedra. Que ya voy a aprovechar la cola blanca y le voy a dar una capa por encima y ya se va a quedar barnizado. Y le voy a pegar un trozo de tronco que tengo, un trozo de corteza que cogí también. Monta la escena como más te guste y ahora vamos a pegarle la casa terminamos de hacer todos los relieves. Lo he puesto encima para hacerme una idea de cómo queda. Ahora la vamos a pegar simplemente con un poco de cola blanca. Echa bastante cantidad para que pegue bien. Y vamos a terminar de unirla bien, echando pegamento y la misma pasta que hemos hecho. En la descripción y en el comentario os voy a dejar el vídeo donde hicimos la casita en miniatura. Y como sé que os ha gustado mucho, pues por eso he querido aprovecharla para que veáis las posibilidades que tiene. Pero podéis usar cualquier casa de hadas en miniatura de las que hemos hecho. Vamos a seguir cubriendo con el musgo. Si os sobra, como lo he hecho en un tupper, yo lo que hago es que lo cierro, pulverizo un poco con agua primero. Lo cierro bien y dura un montón de días. Entonces te puede servir para otros trabajos.
Con las casas de hadas en miniatura, aparte de montar los jardines de hadas que hemos visto en otros vídeos, también se pueden montar escenas así y la verdad que quedan muy bien. Porque claro, lleva doble luz, lleva la luz del arco, que es una tira de LED, y la luz que le metemos a la casita, que esa es una vela eléctrica. Y queda muy buen efecto. Ahora le voy a ir poniendo las florecitas blancas esas que he cortado. Como veis es muy fácil de hacer. Y solo lleva cartón. Necesitáis cartón, piedras, lo que vayáis encontrando. Yo lo cogí todo después de una tormenta. Y luego las flores, eso sí, eso lo compré en el bazar. Vamos a ponerle las moradas. Alguna piedra más. Si queréis ponerle alguna miniatura también podéis, cuando hemos hecho en otros vídeos. Le voy a pegar unas flores de estas de tela, de las grandes, que quedan bien también. Y con eso pues ya lo tendríamos. Espero que os haya gustado y que os animéis a probar y me contéis qué tal. Pues un saludo y muchas gracias como siempre y hasta pronto.